Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo tipo osito, así de pelo, para niños como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omamydiy.com. Descárgalos e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela, primero la de forro, sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y vamos a comenzar a colocar los patrones teniendo en cuenta tanto la dirección del hilo de la tela como si los dibujos tienen dirección. Colocamos primero la espalda haciéndola coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela como estáis viendo y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La manga la colocamos de tal forma que haya hueco suficiente entre patrón y patrón para luego recortar el margen para la costura. Y el delantero también lo vamos a colocar con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura. Alfilereamos los patrones a la tela doblada. Recortamos los patrones generalmente a 1 centímetro aproximadamente, dándole este centímetro como margen para la costura. Y en el caso del forro vamos a recortar tanto la solapa delantera como los bajos, tanto el bajo delantero, el bajo de la espalda y el bajo de la manga, a ras justo del patrón, porque luego el sobrante, digamos, lo va a llevar la tela de pelo. Le hacemos el piquete central que nos servirá luego como guía para montar la manga. La capucha también la vamos a colocar, como estáis viendo, alfilereando bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortarla a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto esa parte delantera que va hacia el delantero, digamos, de la cara, que le vamos a cortar a ras porque luego dejaremos de más en la tela de pelo. Y ahora el centro de la capucha, que solo necesitamos una capa. Lo que vamos a hacer es o bien colocamos el patrón sobre una capa de tela o bien doblamos el patrón por la mitad, como yo he hecho, doblo la tela por la mitad y lo coloco como ves en el vídeo y luego recorto a 1 centímetro aproximadamente del borde o del contorno del papel de patrón. Vamos ahora con la tela de pelo. Lo primero que tenemos que hacer es prepararla bien. Lo primero, la extendemos sobre una superficie plana y vemos exactamente hacia dónde peina el pelo. Es decir, las telas de pelo tienen una dirección, no podemos poner los patrones a contrapelo, tenemos que ponerlos en la dirección del pelo. Tenemos que ver bien hacia dónde peina el pelo y en función de eso colocar los patrones. El pelo tiene que quedar, como digamos, hacia abajo. Entonces vamos a doblar la tela por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro, como siempre, y vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. Con las piezas de forro ya recortadas vamos a cortar piezas exactamente iguales. Colocamos, como estáis viendo, la espalda haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de tela de pelo y vamos a coger los mismos alfileres que teníamos y los vamos a ir alfilereando, digamos, a la tela de pelo. Lo mismo haremos con la manga. Vamos a colocarla, en esta ocasión no hace falta dejar hueco o espacio porque ya tenemos el margen de costura incorporado en el forro, entonces más o menos dejamos espacio como para cortarlo, pero no tanto como en el caso anterior del forro. Alfilereamos también la manga a la tela doblada de pelo y vamos a recortar piezas exactamente iguales. Le hacemos el piquete central tanto al forro como al delantero de pelo en la parte del escote superior y los bajos los vamos a cortar a unos 3 centímetros
aproximadamente de ancho en la tela de pelo, porque luego van a quedarse en el interior de nuestro abriguito. Ya veis que vamos cortando las piezas exactamente igual, excepto el bajo o los bajos, para los que sí que vamos a ir dejando este margen para luego hacer el dobladillo. Hacemos un piquete en el centro de todas las telas para luego montar la manga. Y vamos con el delantero, que alfilereamos a la tela de pelo para luego recortar una pieza exactamente igual, excepto la sola para la que dejaremos unos 3 o 4 centímetros en la tela de pelo de margen, y el bajo que vamos a dejar otros 3 centímetros, más o menos lo que hayamos dejado para el bajo de la espalda. Alfilereamos la capucha a la tela de pelo y vamos también a recortarla 1 centímetro de todo su contorno, excepto la parte que va en la cara, la parte delantera de la capucha, para la que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Marcamos con pequeños cortecitos en el patrón lo que viene señalado, o sea, por ejemplo, lo que es la terminación delantera de la capucha, para que luego sepamos dónde nos tiene que quedar. Y el centro de la capucha lo vamos a colocar en una sola pieza de la tela de pelo. Como estáis viendo en el vídeo, vamos a recortar una pieza exactamente igual a la que ya tenemos recortada en el forro, excepto por uno de los lados, el lado más ancho, para el que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para luego volcar, digamos, hacia el interior. Hacemos los piquetitos marcando la terminación y así ya tendremos nuestra capucha terminada. Vamos con las orejitas, las colocamos como veis el patrón sobre la tela doblada, siempre con el derecho hacia adentro, y cortamos una oreja, o sea, una de las orejas, y una vez la tengamos recortamos otra oreja exactamente igual. Vamos a comenzar a coser por los hombros. Lo que hacemos es colocar la espalda, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos los delanteros exactamente haciéndolos coincidir con los hombros, con los derechos de la tela hacia abajo. Vamos a hacerlo tanto para la tela de pelo, la tela exterior, como para el forro o la tela interior. En la tela de pelo, como se nos va a mover muchísimo, lo que haremos es o ponerle muchos alfileres o hilvanarlo muy bien, de tal forma que no se nos mueva al coser nada. Como ya os digo, la tela de pelo se mueve muchísimo, así que al coser vamos a tener mucho cuidado y vamos a coger y sujetar bien las telas unidas para coserlas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a coser ahora las mangas al cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es ver qué parte de la peineta de la manga va hacia el delantero y qué parte va hacia la espalda. Yo lo que hago es hacerles un pequeño cortecito en la parte que va hacia el delantero. De esta manera, luego, aunque mueva las mangas, siempre sabré qué parte de la peineta va hacia el delantero. Y ahora sí vamos a colocar el cuerpo abierto con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo, y vamos a colocar las mangas con el derecho de la tela hacia abajo, haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro. Lo que hacemos es ir embebiendo la manga, cosiéndola como estáis viendo en el vídeo, ayudándonos de las manos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Como ya sabéis, la tela de pelo se va a mover muchísimo, así que os recomiendo que hilvanéis la manga antes de coser o le pongáis muchos alfileres de tal forma que no se os mueva al coserla. Coseremos ambas mangas exactamente igual, y las mangas de forro, es decir, en la tela de forro, vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Vamos a coser las mangas al cuerpo del forro con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a ir embebiendo con las manos, o si las hilvanáis previamente, pues mucho mejor, nuestra manga al hueco que viene para ella. Vamos a hacer exactamente igual ambas mangas. Vamos a coser ahora la terminación de las mangas, así tal cual os lo digo. Vamos a colocar el cuerpo
de pelo, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el cuerpo de forro con el derecho de la tela hacia abajo. Los hacemos coincidir perfectamente por lo que es las mangas, por el bajo de las mangas, y vamos a coser con un pespunte sencillo lineal el bajo de las mangas de forro y del cuerpo de pelo. Como ya habíamos recortado, lo que es el forro es más corto, o sea, la manga es más corta que la manga de tela de pelo. Por eso luego la tela de pelo se va a quedar hacia el interior metida dentro de lo que es esa tela es el cuerpo del abriguito. Y lo alfilereamos bien y lo cosemos, como veis, con un pespunte lineal sencillo a 1 cm aproximadamente del borde de la tela. Y ahora vamos a hacer un truco para cerrar todo lo que es el lateral de la manga y los costados tanto de la tela de pelo como la tela de forro. Vamos a doblar el abrigo tanto por la mitad de las mangas como por lo que es los hombros, tanto de la tela de forro como de la tela de pelo. Hacemos coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados, lo que es los costados de la tela de forro y los costados de la tela de pelo, igual que los laterales de las mangas, fijándonos bien en las costuras de las axilas que coinciden perfectamente, la costura que divide el bajo de la manga de la tela de forro y la tela de pelo, y la costura también de la axila de la tela de pelo. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 cm aproximadamente de todo el borde de la tela por todo este lateral, o sea, por ambos laterales, cerrando así el forro y la tela de pelo. Esto mismo lo vamos a hacer por ambos lados, o sea, por ambos laterales o costados, o como lo veáis en vuestro abriguito, y se van a quedar cerrados tanto las mangas como los costados de ambos. Ahora, para darle la vuelta no es solo darle la vuelta, lo que hay que hacer es, como veis, sacar los bajos de las mangas y meter las mangas de forro en la manga de lo que es el abrigo de pelo, y veis, ya se quedaría perfectamente si lo vamos acoplando o asentando con las manos. Nos quedaría el forro en el interior de nuestro abrigo de pelo. Vamos a hacer ahora lo que es la capucha del abriguito. Para ello comenzamos por las orejas. Como estáis viendo, como las hemos recortado, las colocamos ambas orejas con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser por todo el contorno, como estáis viendo, a 1 cm aproximadamente del borde de la tela. Haremos ambas orejas de la misma forma y les damos la vuelta. Les damos la vuelta y las colocamos en las orejitas del derecho con el pelo hacia arriba. Como las orejas solo se lo vamos a poner a lo que es la tela de pelito, lo que hacemos es la abertura que veis en el patrón, lo vamos a hacer solamente en la tela de pelo. Introducimos, como estáis viendo, las orejitas en la abertura. Si nos queda un poquito con un pequeño pliegue en la orejita, incluso nos va a quedar algo más bonita porque se va a dar esa forma así de oso un poco circular. Es decir, si le hacemos un plieguecito en el centro, en la orejita, mucho mejor. Nos tiene que quedar, eso sí, 1 cm en la parte superior sin que haya oreja, sin coser, o sea, cosido pero sin oreja, porque ese va a ir para el margen de la costura cuando vayamos a coserle luego lo que es la parte central de la capucha. Cosemos, como estáis viendo, a 1 cm aproximadamente del borde de la tela, nuestra orejita al hueco que viene para ella en la capucha, y lo haremos en ambos lados de la misma.
Vamos ahora con el central de esa capucha, lo colocamos como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y vamos a ir recorriendo toda esa parte curvada de la capucha con los derechos de las telas enfrentados. Lo vamos a hacer esto tanto para la tela de pelo como para la tela de forro. Y lo haremos por ambos lados de nuestra capucha de tal forma que esta pieza rectangular quede en el centro de la misma. Y ahora vamos a coser a 1 cm aproximadamente del borde de la tela, tanto la tela de forro como la tela de pelito. Colocamos la tela de forro y la tela exterior de las capuchas con los derechos de las telas enfrentados y los hacemos coincidir perfectamente por todo lo que es el borde circular exterior que se va a ver en la parte exterior. Hacemos coincidir primero las costuras esas de la pieza central, tanto de la tela de pelo como de la tela de forro, y luego vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 cm aproximadamente del borde por toda esa parte circular. Para que no se nos descuadre mucho vamos a coser desde una de las costuras hasta un extremo, hasta el bajo de esta capucha, y desde la otra costura hacia el otro extremo. De esta manera, aunque la tela de pelo se mueva bastante, nos vamos a asegurar de descuadrar lo mínimo posible en nuestra capucha. Le damos la vuelta, ya lo colocamos del derecho y como la tela de pelo le habíamos cortado más margen para que se quedara un poquito en el interior de nuestra capucha, se nos va a quedar tal cual. Vamos a colocar esas costuras perfectamente unidas con alfileres. Para ahora vamos a, digamos, colocar nuestra capucha al abrigo. Si no tenéis calculado el centro de la capucha, lo calcularemos doblando por la mitad y realizando un pequeño piquete en ese centro que vamos a colocar en el centro de la espalda de la tela de pelo. Como veis, con los derechos de las telas enfrentados, los derechos de los pelos enfrentados, vamos a coser únicamente a lo que es la tela de pelo. Hacemos coincidir los centros de la capucha y del centro de la espalda y vamos a colocarlo por el recorrido de esa tela de pelo. Se nos va a quedar un poquito más saliente para luego solapar en el lado digamos, del pelo, pero no os preocupéis porque esto es lo que va solapando. Entonces ahora, como ya os digo, colocamos o cosemos esa capucha a lo que es el abriguito de pelo. Lo vamos a ir, digamos, alfilereando solo a esa tela. Y luego vamos a coser todo el recorrido de la capucha a la tela de pelo a 1 cm aproximadamente del borde de la tela. Como veis, vamos cosiendo con mucho cuidado, apoyándonos mucho en los alfileres que hemos puesto para que las telas se sujeten bien y el pelo no se nos mueva mucho, se quede bien centrada la capucha, y ayudándonos con las manos y los alfileres vamos cosiendo esta capucha solamente a la tela de pelo. Si os viene, o sea, si os es más fácil, quizás hilvanar esta parte y luego pasáis la máquina de coser y así seguramente os sea muchísimo más sencillo y no se os muevan tanto las telas. Y aquí, digamos, vendría el truco. Vamos ahora a volcar el forro, como estáis viendo, colocándolo de tal forma que se quede con los derechos de la tela de forro y el derecho de la tela, o sea, los derechos de la tela de forro, tanto de la capucha como del abriguito, se quedan ambas con los derechos enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente las costuras de los hombros, hacemos coincidir también el centro de la espalda y ya aprovechamos para coser esos extremos, lo que es todo el cierre delantero,
lo que hacemos es colocar, como estáis viendo, la tela de forro en lo que es el delantero, los extremos delanteros, haciéndolas coincidir perfectamente, pero por este lado, por el lado de, por todo el delantero. Y ahora vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambas telas, sujetándola muy bien con alfileres o con las manos. Vamos a coser primero esos extremos, es decir, esa solapa delantera. Hacemos coincidir perfectamente los bordes de la tela de pelo y la tela de forro tanto en un centro delantero como en el otro. Como el pelo lo hemos cortado un poco, le hemos dado más margen, luego al colocar bien en la chaqueta, el pelo se nos va a quedar volcado hacia el interior y así nos va a hacer esa pequeña solapa, esa pequeña patente que tiene en el interior nuestra chaqueta de pelo. No se va a ver el forro en ningún momento en la parte exterior. Una vez hemos cosido esos extremos, ya sí, vamos a colocar toda la parte superior de la chaqueta bien, haciendo coincidir el centro de la espalda, o sea, el centro de la espalda con el centro de la capucha. La capucha quedaría dentro, como si entre el forro y la tela de pelo quedaría dentro de la capucha como si fuera un sándwich. Entonces lo que vamos a coser es la tela de forro con el derecho hacia arriba, la capucha con el forro con el derecho hacia arriba y el forro del cuerpo del abrigo con el derecho hacia abajo. Hacemos coincidir perfectamente las costuras de los hombros, el centro de la espalda y cosemos toda esa parte superior. Nosotras lo que hemos hecho es coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Y si os dais cuenta, la tela de pelo se queda volcada hacia el interior o revés de nuestro abrigo, es decir, que quedan como unos 2 o 3 centímetros aproximadamente de solapa de pelo. Le damos la vuelta bien al abriguito, lo dejamos ya del derecho, sacamos bien las esquinas y ya solo nos quedaría el bajo. Como veis, el bajo del abrigo de pelo queda un poco más largo que el bajo del forro. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora para cerrar el bajo es sin pespuntes, o sea, para que no se vea el pespunte por fuera, lo que vamos a hacer es, como veis, envolvemos, digamos, todo el abrigo con el forro y con el abrigo de pelo, haciéndolos coincidir ese bajo con los derechos de las telas terminados. Vamos a coser todo ese bajo en línea recta a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, dejando un hueco en el centro de unos 10 centímetros aproximadamente, 10-15 centímetros aproximadamente, para luego sacar por ahí el abrigo, darle la vuelta y así se queda bien terminadito sin que se salgan pespuntes en el exterior. Eso ya luego lo terminaremos a mano. Con pequeñas puntadas a mano vamos a terminar tanto las esquinas, que no lo habíamos cosido porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Era mejor casi que luego volver y hacerlo a mano, como ese hueco que hemos dejado sin terminar, para darle la vuelta al abriguito. Unas pequeñas puntadas ciegas o escondidas que, bueno, que con la tela de pelo la verdad que nos facilita el trabajo porque no se ven mucho en la parte exterior, se esconden en el pelo y no tenemos mucha dificultad. Y ahora sí, por el hueco vamos a sacar nuestro abrigo. Como estáis viendo en el vídeo, ya se nos quedaría casi terminado, solo nos queda ese pequeño hueco para cerrar, que luego lo haremos con unas pequeñas puntadas a mano, ciegas o invisibles. Hacemos los ojales en una de las solapas y cosemos los botones justo en el lado contrario. Y ya tendríamos nuestro abrigo totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal que YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.